Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente al espacio El Encuentro de Cuidadores. El día de hoy nos acompaña la doctora Laura Franco, ella es médica general del hospital, quien nos va a acompañar con el tema de síndrome metabólico. Les agradecemos a todas las personas que se encuentran conectadas, todas las dudas, inquietudes que tengan frente al tema, por favor, las socializan por el chat y les estaremos dando respuesta. Nuevamente invitarlos a los encuentros de familia, son espacios que se hacen todos los jueves de 1 a 2 de la tarde de manera presencial y virtual. Entonces le damos paso a la doctora Laura. Por favor recuerden ir diligenciando la asistencia que se comparte por el chat del Facebook Live. Gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, como decía ella, mi nombre es Laura Franco, yo soy una de las médicas generales de aquí del hospital y hoy vamos a hablar de un tema llamado síndrome metabólico. Puede sonar un poco extraño, de pronto vamos a creer que no sabemos qué es esto, pero vamos a ver que es algo que podemos conocer de cerca, solo que no sabíamos que tiene este nombre. Entonces, ¿qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de condiciones de salud o enfermedades que se presentan de manera simultánea, es decir, en el mismo tiempo, en una persona y la ponen en alto riesgo de desarrollar enfermedades graves como infartos, accidentes cerebrovasculares, que es lo que llamamos comúnmente trombosis o derrames, cáncer, enfermedad renal y otras complicaciones. ¿Cuáles son estas enfermedades que se presentan de manera simultánea en la persona? Hipertensión arterial, la presión alta, diabetes mellitus o azúcar alto y dislipidemia o niveles elevados de colesterol y triglicéridos, así también como la obesidad central, es decir, la obesidad en esta parte del abdomen. Entonces, ¿qué pasa con este síndrome metabólico? Estas 4 condiciones, la obesidad, hipertensión, diabetes y dislipidemia, crean en el organismo un estado proinflamatorio. ¿A qué se refiere esa inflamación? No al estar hinchado, que a veces llamamos estar inflamado, sino que es la liberación de sustancias que son perjudiciales o nocivas para el cuerpo. Digamos que lo van a uno enfermando desde adentro, esta liberación de sustancias inflamatorias, y nos van deteriorando la salud. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué pasa este síndrome metabólico? A ver, todo lo que nosotros comemos, el cuerpo lo convierte en energía, ¿cierto? ¿Energía para qué? Energía para caminar, para hablar, para hacer cualquier cosa. Nuestro cuerpo convierte la comida en energía. Cuando tenemos más ingesta de alimentos de lo que gastamos, es decir, comemos más de lo que estamos utilizando de energía en nuestro cuerpo, el cuerpo guarda esa energía, porque eso no se puede perder. ¿Cómo guarda el cuerpo esta energía? En forma de grasa. De las moléculas de grasa que, así como ve uno cuando abren un marranito o algo que tiene como unas bolitas amarillas debajo de la piel, de grasita, así también hay esas bolitas de grasita dentro de nosotros. Pero no solo debajo de la piel, sino también entre los órganos. Entonces, las moléculas de grasa están normalmente en el organismo guardando energía, pero cuando ya se vuelve demasiado, esas moléculas de grasa se vuelven muy grandes. Ahí es donde empezamos a tener aumento pues de este tejido grasoso en la piel y ya el cuerpo no es capaz de nutrir tantas células grasas, algunas se van muriendo y liberan estas sustancias que son nocivas para el cuerpo. Entonces, en nuestra sangre va circulando para todo el cuerpo, para todas las células, tanto el oxígeno para que las células respiren, como la glucosa para que la célula coma, ¿cierto? Así como nosotros comemos y respiramos, las células hacen lo mismo y eso lo transporta a la sangre. Cuando esas células grasas se van acumulando cada vez más, también se acumulan dentro de nuestras venas y dentro de nuestras arterias. Entonces, hacen el paso de la sangre muy estrechito. Eso quiere decir que ya no le está llegando buena sangre con oxígeno y glucosa, que es el alimento, a las células. Hasta que llega un punto donde se puede tapar del todo la arteria y ya no le llega sangre a esa parte del cuerpo y a la parte del cuerpo que no le llegue nada de sangre se va a morir.
Entonces, cuando esto pasa en el corazón es cuando nos da un infarto, que esas arterias pequeñitas que tiene el corazón, que lo nutren a él mismo de sangre con nutrientes, se tapan, ya no pasa más sangre por ahí y el pedacito de corazón al que no le llega la sangre se muere. También puede pasar que estas sustancias inflamatorias hacen que nuestra sangre haga más coágulos, ¿cierto? Hacen esos coágulos de sangre como los que vemos comúnmente en cualquier herida o con cualquier sangre. Y estas sustancias, eso se llama estar protrombótico, es decir, más riesgo de trombos o de coágulos, y por eso a veces utilizamos la aspirina, porque la formación de estos coágulos también nos puede tapar estas arterias o estas venas. Entonces, además de que tenemos una arteria estrechita, se forma un coágulo y viene y la termina de tapar, y es ahí donde nos puede dar lo que llamamos una trombosis cerebral, un accidente cerebrovascular, porque se tapa súbitamente el paso de esa sangre hacia una parte del cerebro y esa parte del cerebro puede morir. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de este síndrome metabólico? En general no tiene unos síntomas específicos, suele ser asintomático o puede tener síntomas muy inespecíficos, como que mareos, dolores de cabeza, visión borrosa, pero como les digo, no es algo que sea muy preciso. La idea es que si presentan cualquiera de estos síntomas, consulten a su médico. Así no los presenten, si consideran que tienen riesgo, que están en sobrepeso u obesidad, es bueno que vayan a una cita médica porque muchos de estos problemas de salud son asintomáticos, es decir, no presentan ningún síntoma. Algo que pues, sí puede ser muy visible es la presencia de la obesidad abdominal o el aumento del perímetro de la cintura. Cuanta más grasita tengamos ahí, quiere decir que hay más grasita dentro de los órganos y eso nos predispone a esas complicaciones. ¿Cómo diagnosticamos el síndrome metabólico? ¿Cómo sé si yo lo tengo, si mi mamá lo tiene, si mi esposo lo tiene? Con 3 o más de las siguientes características. Entonces, una circunferencia abdominal aumentada. Medirse aquí la cintura en el abdomen con una cinta métrica, relajadito, sin sumir, sin chupar barriga. Y si tiene más de 89 centímetros en las mujeres o más de 102 centímetros en los hombres, ahí tenemos un criterio. Eso se considera obesidad abdominal. Si tiene una glucosa en ayunas de más de 100 o, en otras palabras, es diabético, es un segundo criterio. Si tiene la presión arterial elevada o es hipertenso, es un tercer criterio. Si tiene los triglicéridos en más de 150, es un cuarto criterio. Y el colesterol HDL bajito. Hay diferentes tipos de colesterol en nuestro cuerpo. El colesterol HDL o de alta densidad nos protege de esos efectos nocivos que veíamos ahorita de las células grasas. Entonces, tener ese factor protector bajito es otro criterio diagnóstico. Entonces, necesitamos solo 3 de estos. Si yo tengo obesidad abdominal, soy hipertensa y soy diabética, tengo síndrome metabólico. Si tengo obesidad abdominal, soy diabética y tengo los triglicéridos altos, tengo síndrome metabólico. Entonces, miren que es algo que sí conocemos. Yo creo que todos conocemos a alguien, o tal vez nosotros mismos, que tienen estos, al menos 3 de estos criterios, y entonces esa persona tiene síndrome metabólico. ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué vamos a hacer cuando presentamos el síndrome metabólico? Primero que todo, hay que tratar las enfermedades que están componiendo ese síndrome, ¿cierto? Si estoy hipertenso, hay que tratar la hipertensión. Si estoy con problemas de diabetes, hay que tratar la diabetes. Si tengo colesterol alto, hay que tratar eso. La disminución del peso es útil y necesaria para el manejo del síndrome metabólico porque está directamente relacionada con el sobrepeso, sobre todo con lo que mencionábamos ahorita de la obesidad abdominal. Entonces, perder peso es uno de los pilares fundamentales del manejo. Y los cambios en el estilo de vida, que son esas estrategias que no son farmacológicas, no son medicamentos, que podemos utilizar para ayudarnos con esto. Entonces, ¿cuál es ese tratamiento no farmacológico que podemos utilizar? La idea de esto es que todas las personas podemos hacerlos en la medida de nuestras posibilidades y no se requiere pues que un médico sea quien lo prescriba, sino que todos podemos hacer estas cositas. Actividad física, listo. Yo sé que no es fácil para todas las personas que ir a un gimnasio, que pasar tantas horas haciendo ejercicio, no sé qué,
pero cualquier tipo de actividad física que podamos hacer va a ser beneficiosa. Que si tengo que ir al segundo o al tercer piso y no voy por el ascensor, sino por las escaleras, eso es actividad física. Si necesito algo de la tienda y no pido un domicilio, sino que voy hasta la tienda, eso es actividad física. Si quiero estar en misa y no la veo por televisión, sino que voy hasta la iglesia caminando, eso es actividad física. Todas esas cositas nos van ayudando. Incluso ejercicios solo de tren superior, que es que me duele mucho las rodillas, la cadera, o definitivamente no puedo utilizar mis piernas. Hacer ejercicios con los brazos también es esa actividad física y cansa horrible. Usted haga 30 minutos de ejercicios de los brazos y termina sudando, porque eso también es actividad física. La alimentación, creo que ya todos conocemos pues estas recomendaciones de que comamos más frutas, más verduras. Una recomendación muy importante y que antes casi no se mencionaba es el consumo de proteínas. Las proteínas, ¿por qué son beneficiosas? Porque nos llenan por periodos de tiempo más largos, entonces nos va a dar menos hambre y vamos a comer menos en la próxima comida. La proteína no solo es la carne, ¿cierto? La carne se pone muy costosa y uno dice, bueno, tal vez no puedo comer carne todos los días, pero el huevo, las leguminosas como los frijoles, los garbanzos, las lentejas también son buena fuente de proteína y pueden ser más económicas, entonces podemos utilizarlas para estar llenos más tiempo. El agua, fundamental. Hace poquito veía como una conferencia con uno de los endocrinólogos del San Vicente y decía que su sobremesa sea agua. Que si le sabe muy maluca así sola, échele cáscara de piña, de pepino, de lo que quiera, pero que tome agua. Listo. ¿Qué es la idea de esto? Que nuestro cuerpo pueda aprovechar en mayor cantidad los nutrientes y no utilicemos o no ocupemos esos niveles altos de azúcar tomando una bebida que probablemente no nos va a tener otros beneficios. La sal, limitar las ingestas perjudiciales. ¿Qué son estos? Las cosas que consumimos pero que deben ser en poca cantidad para que no nos hagan daño. Por ejemplo, la sal. ¿Qué pasa con la sal? ¿Por qué se recomienda a las personas que sufren de la presión que no coman tanta sal? En nuestro organismo, todo lo que nosotros comemos o todo lo que le entramos al cuerpo se va al sistema circulatorio, ¿cierto? Se va a la sangre. Cuando tiene muchos niveles de sal, es decir, comemos mucha sal y se absorbe mucha sal a ese sistema, lo que hace el cuerpo para contrarrestar ese nivel elevado de sal es arrastrar más agua. Entonces, dentro de ese sistema circulatorio, que es un sistema cerrado, porque usted no le entra y le sale sangre, sino que su sangre recircula ahí adentro, si aumenta la cantidad de sangre, va a aumentar la presión que se hace contra las paredes de las arterias y eso es lo que nos ayuda a subir la presión. Entonces, comer bajito en sal nos garantiza de que haya menos volumen sanguíneo circulante y menos presión hacia las arterias. También la sal va lesionando el funcionamiento de los riñones y también nos produce dificultades con la presión. Las grasas saturadas son las grasas que conocemos normalmente, que la grasa del chicharrón, que el aceite, todas las cositas fritas. Esa grasa es más predispuesta a acumularse en nuestro cuerpo que a asimilarse. El alcohol se recomienda no consumirlo o si se consume en dosis muy pequeñas porque aumenta mucho los niveles de azúcar y de colesterol en el cuerpo. Y los azúcares simples es lo que llamamos el dulce, ¿cierto? Las cosas que son simple dulce, la aguapanela, los juguitos en cajita, las gaseosas, los confites, se llaman azúcares simples porque no le dan al cuerpo otro beneficio aparte de ese sabor dulce o de ese azúcar. Entonces, una fruta tiene azúcar, es cierto, una fruta es dulce, pero tiene vitaminas, minerales, fibra, que es diferente a tomarse una gaseosa o un juguito de caja que no nos da ninguno de estos otros beneficios, sino que es sencillamente agua con azúcar. Y otra de las recomendaciones no farmacológicas es no fumar. Ninguna cantidad de cigarrillo se considera beneficiosa para el cuerpo. Es decir, si usted se fuma un cigarrillo, no quiere decir que sea mejor que no fumarse ninguno. En ninguna medida el cigarrillo es bueno para el cuerpo. ¿Qué pasa con el cigarrillo? Lo que usted se fuma viene y entra a los pulmones y de ahí se absorbe hacia la circulación. Eso recircula por todo el cuerpo.
Entonces, por ejemplo, uno de los primeros factores de riesgo para el cáncer, no solo de boca, de garganta, de pulmón, sino también, por ejemplo, de vejiga o de mama, es fumar. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la vejiga con fumar, cierto? Está muy lejos. Pues resulta que lo que tú fumaste y esa sustancia se absorbe en los pulmones, va a la circulación, se filtra por los riñones, se acumula en la orina en la vejiga y así llegan esas sustancias nocivas a la vejiga. Finalmente, después de un tiempo puede desarrollar cáncer. Por supuesto, no todas las personas que fuman van a desarrollar un cáncer, pero también los predispone más a infartos y accidentes cerebrovasculares porque hace que se liberen más esas sustancias proinflamatorias que hablábamos ahorita, que son las que van deteriorando como la salud de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del síndrome metabólico? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no puedo vivir sencillamente con mi presión alta, con mi azúcar alto, si yo no siento nada? Porque nos puede llevar a todos estos desenlaces. Entonces, lo que queremos tratando el síndrome metabólico es disminuir el riesgo de enfermedades graves, complicaciones y muerte. Por ejemplo, los infartos, los accidentes cerebrovasculares que decíamos ahorita, las trombosis, la enfermedad renal y la ceguera. ¿Por qué enfermedad renal, ceguera y amputación? Vamos a juntar esas tres como en un mismo mecanismo, sobre todo en personas diabéticas. ¿Qué pasa con la diabetes? Esos niveles altos de azúcar en la sangre hacen que la sangre se vuelva, digamos, muy espesa y ya no pueda circular bien por los vasitos sanguíneos más pequeñitos que tenemos, que son los de los ojos, los de los riñones y los de las partes más lejanas del cuerpo, como las punticas de los dedos de los pies. Como ya no circula bien la sangre, no de una manera súbita, como hablábamos ahorita, digamos, con un infarto, sino de a poquitico, esas partes del cuerpo van perdiendo la función de a poquitico. Entonces, así se desarrolla la ceguera. La diabetes es la principal causa de ceguera en personas adultas, porque ya no le llega buena circulación de sangre y oxígeno a los ojitos y se van dañando las células. Lo mismo pasa en los riñones y lo mismo pasa en las piernitas porque ya pierden la sensibilidad, los piecitos dejan de sentir como todos los estímulos y se pueden hacer una herida, no se dan cuenta porque no sienten y esas heridas se infectan y se vuelven muy difíciles de tratar. Desafortunadamente muchas veces llevan a la amputación de las extremidades. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar tratando estas enfermedades? Que lleguemos a estos desenlaces desfavorables para que tengamos una vida sana más prolongada. ¿Y qué tiene que ver este síndrome metabólico con la enfermedad mental? ¿Qué tiene que ver con la salud mental? ¿Por qué nos compete a nosotros en este hospital mental? Bueno, resulta que las personas que tienen enfermedad mental o los pacientes psiquiátricos tienen un mayor riesgo de muerte prematura, es decir, de morir antes del tiempo que esperaría uno que vivan por varias causas. Y el 60% de esas muertes prematuras son por enfermedades cardiovasculares, como los infartos y los accidentes cerebrovasculares. Entonces, miren que hay una proporción muy alta de estas muertes prematuras que están ligadas a esas enfermedades cardiovasculares. Los pacientes con cualquier tipo de enfermedad mental, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, ansiedad, incluso déficit de atención, estrés postraumático, tienen un 58% más de riesgo de tener síndrome metabólico. Es decir, si usted padece alguna de esas enfermedades, tiene un riesgo mucho mayor de desarrollar síndrome metabólico. ¿Y por qué se da eso? Porque hay varios factores. Uno, que los estilos de vida suelen ser menos saludables, o sea, son más sedentarios, consumen más cigarrillo, comen alimentos menos saludables, tienen falta de adherencia farmacológica. El paciente no solo no se toma los medicamentos psiquiátricos, sino que tampoco se toma los medicamentos de la presión y del azúcar. Y hay abuso de sustancias que también pueden alterar ese perfil metabólico. Por ejemplo, la marihuana les da mucho apetito, entonces empiezan a tener un consumo alto de alimentos porque es un efecto secundario de la sustancia. O la cocaína aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca y es de hecho de manera más común una causa de infartos en pacientes jóvenes.
Entonces, esto es perjudicial. También, ¿qué pasa? El uso de medicamentos que producen alteraciones metabólicas. Algunos medicamentos psiquiátricos, sobre todo en un caso los antipsicóticos, pueden causar aumento del azúcar, del colesterol, los triglicéridos. Por eso es importante que se hagan los examencitos que les manda el psiquiatra cada vez que vienen a cita, porque aquí lo que estamos checando es que el medicamento no esté haciendo daño en esos términos. Los antidepresivos en algunos casos pueden causar elevación de la presión arterial. Entonces, por eso es importante que nos revisemos todo eso. Otra cosa es que la presencia del síndrome metabólico también puede predisponer a la depresión. Entonces, tienes síndrome metabólico, tienes obesidad, tienes hipertensión, tienes diabetes, y eso te lleva a un estado de depresión que al mismo tiempo hace que tengas hábitos menos saludables, el que no te tomes los medicamentos, entonces se vuelve una especie de círculo vicioso. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta este riesgo particular en las personas que sufren de enfermedades mentales. ¿De qué se trata todo esto? ¿Para qué hacemos todo esto? Lo que queremos es que se quieran a ustedes mismos, se cuiden a ustedes mismos, se conozcan ustedes mismos. Porque si usted padece estas enfermedades, no es a mí a la que me va a dar el infarto, ni soy yo la que va a desarrollar el cáncer, ni soy yo la que va a tener una discapacidad a largo plazo. Son ustedes y son sus familias los que se van a ver implicados en estas complicaciones. Entonces, tomémoslo como un asunto de autocuidado y de autocontrol para tener, como les decía ahorita, una vida más larga y más saludable. Yo tengo una pregunta. Listo, por aquí hay una pregunta. Este síndrome metabólico, ¿cuál es como el rango de edad? O sea, ¿a los niños también les puede dar esto? Sí, desafortunadamente se está viendo ahorita con más frecuencia. Menores de edad, incluso menores de 15 años con síndrome metabólico por obesidad, desarrollan diabetes tipo 2 e incluso hipertensión infantil. Y los niños también. No hay una edad definida. Desde que cumpla estos criterios, y sin importar la edad, así sea un niño, puede tener síndrome metabólico. Por aquí hay otra preguntita. ¿Con cuántos criterios uno podría decir que tiene 3. síndrome? 3 o más. Uno se puede sorprender porque uno no se imagina como que pasan estas cosas, ¿cierto? Pero imagínese, 3 o más de esos criterios. Buenas tardes. Buenas tardes. Venga, disculpe, y una persona así que no tiene ninguna enfermedad, como en el caso mío, pues que el abdomen, sí, pero no tiene ni presión alta, ¿eso cómo lo maneja uno? La idea es tratar de llevar los estilos de vida saludables para no desarrollar estas enfermedades más adelante. ¿Listo? Digamos que solo la obesidad abdominal se considera un factor de riesgo, pero no es un criterio pues único que si tiene eso ya está mal. No, la idea es cuidarse con esos estilos de vida saludables para no ir a desarrollar las otras cosas. Con gusto. Doctora, mi pregunta es que el hijo mío, cuando le da así como esas rabias, que se descompensa, y bueno, y él mismo pues así se agrede, y se queda pues así ratos como con una rabia y todo, y hasta suda de la rabia. ¿Ese síntoma de...? No, eso ya sería como una liberación de adrenalina, sí, ¿cierto? Que son sustancias activantes por el descontrol, digamos, de su parte emocional en ese momento, pero no estaría relacionado con este síndrome metabólico directamente. Ya si él está muy gordito y además sufre del azúcar o de la presión, podría, además de lo que está presentando, tener síndrome metabólico, pero si no, no estaría relacionado en ese caso. Con gusto. ¿Alguna preguntita por ahí virtual? María Elena Uribe nos pregunta por la transmisión. ¿Estos temas también los conocen mediante conferencia los pacientes que están hospitalizados o cómo se abordan con ellos? Bueno, con los pacientes no damos como tal conferencias porque digamos que tenemos grupos muy heterogéneos, unos pacientes que están muy aliviaditos, otros muy enfermos, algunos con discapacidad intelectual importante. Sí los estamos abordando en los grupos psicoeducativos para enseñarle también este tema a los pacientes, pero creo que vale la pena tener en cuenta esa recomendación para a los pacientes también darles este tipo de información que es importante para el cuidado de ellos.
Doctora, la pregunta mía es, como yo soy hipertensa y todos estos síntomas, todas las cosas que usted mencionó, a mí me han pasado, porque yo también sufro así como de depresión, ver pues a mi hijo así tan enfermo, yo pues así me tratan de dar también taquicardias, yo me mantengo pues muy enferma, lo que me está pasando a mí es como relacionado a lo que usted está hablando, doctor. Sí, puede estar relacionado. La hipertensión, el sobrepeso abdominal, los niveles altos de estrés también son proinflamatorios y los pueden predisponer a eso. Por eso es súper importante que te tomes tus medicamentos que te hayan recetado, tanto para la parte de la hipertensión como si es necesario para la parte de la depresión, para mantenerte en unos niveles adecuados. Cuando uno, a pesar de ser, digamos, hipertenso y diabético, se toma sus tratamientos y los niveles los mantiene controlados, disminuye significativamente el riesgo de desarrollar esas complicaciones. Doctora, le agradecemos mucho la asistencia, la participación con este tema que a todos nos despejan muchas dudas, algunos nos dejan un poquito más preocupados frente a los criterios que podamos desarrollar de síndrome metabólico. El llamado acá es a cuidarnos, a ser conscientes como de los síntomas que podemos estar presentando, consultar y tener una alimentación consciente y balanceada frente a la prevención de enfermedades a nivel orgánico y psiquiátrico y activar como esas rutas de salud cuando sean necesarias. Entonces, a las familias, muchas gracias por venir, a la doctora Laura por darnos tanta claridad frente al tema, a todas las personas que se han conectado mediante el Facebook Live, muchas gracias a todas por sus preguntas, agradecemos el diligenciamiento de la asistencia y los esperamos el próximo jueves con un nuevo tema. Feliz tarde.